En este primer vídeo sobre el enlace químico vamos a ver la teoría de Lewis. Entre 1916 y 1919, el químico americano Gilbert Newton Lewis desarrolló una teoría para explicar el enlace químico. La teoría de Lewis se basa en una observación y es que los gases nobles presentan una estabilidad especial debido a su configuración electrónica y los demás átomos tienden a enlazarse para adquirir una configuración igual a la de los gases nobles. Lewis se dio cuenta de que los enlaces entre los átomos dependen de los electrones de valencia. El resto de electrones internos del átomo no participan en la formación del enlace y por ello diseñó unos símbolos para representar estos enlaces que consisten en dibujar el símbolo del elemento rodeado de los electrones de la capa de valencia. Lo primero que vamos a ver es cómo son los símbolos de Lewis y después empleándolos explicaremos primero los enlaces iónicos y después los enlaces covalentes. Los símbolos de Lewis para el grupo 1 de la tabla periódica, para los alcalinos, consiste en poner el símbolo del elemento y rodearlo de un único electrón, puesto que los alcalinos tienen un solo electrón en su capa de valencia. Así tanto el litio como el sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, pues van a tener un único electrón, y este es el símbolo de Lewis. Vamos a dibujar la configuración electrónica de un alcalino, por ejemplo, del litio. Vamos a dibujar la configuración electrónica del litio. El litio tiene una configuración 1s2, 1s2, 2s2, 2s1, porque posee 3 electrones. La última capa es la capa de valencia, por tanto posee un único electrón y es el que dibujamos al lado del símbolo. Vamos a ver a continuación el siguiente grupo, que es el grupo de los alcalinoterrios, que está formado por el berilio, y este grupo va a poseer 2 electrones en la capa de valencia y por tanto vamos a rodear el símbolo de 2 puntos. Magnesio, calcio, estroncio, bario. ¿Por qué tenemos en este caso 2 electrones de valencia? Bueno, pues de nuevo dibujamos la configuración electrónica de uno de estos elementos, por ejemplo, del primero de ellos, del berilio. El berilio posee 4 electrones, por tanto, su configuración electrónica es 1s2, 2s2. La última capa es la capa de valencia, la 2s, y ahora contiene 2 electrones, y por tanto rodeamos el berilio de 2 electrones. Lo mismo ocurre con el resto de elementos, por ejemplo, el magnesio tendrá una capa de valencia que será una 3s2 o el calcio una 4s2. El siguiente grupo vamos a pasar al grupo 13, vamos a ver solo los elementos representativos, nos olvidamos de los elementos de transición y ahí tenemos el boro. El boro posee 3 electrones de valencia y por tanto le vamos a poner 3 puntos, igual que el aluminio, o el galio, o el indio, o el talio. De nuevo nos vamos a fijar en la configuración electrónica de uno de estos elementos, por ejemplo del boro. El boro posee 5 electrones. Vamos aumentando en una unidad el número de electrones, 3, 4, 5 electrones. Y su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y comienza a llenar la capa 2p con un electrón, 2p1. Esta última capa, 2s2, 2p1, es la capa de valencia y contiene 3 electrones. Por tanto, el boro posee 3 electrones que son los que vamos a representar por 3 puntos. Lo mismo el aluminio. El aluminio, su capa de valencia, pues será una 3s2, 3p1 y así sucesivamente. Vamos a continuar con el grupo 14 de la tabla periódica, que es el del carbono. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Nos fijamos de nuevo en el carbono y vamos a dibujar su configuración electrónica y vamos a ver para el carbono que va a tener ya 6 electrones y su configuración es 1s2, 2s2, 2p2. Esta última capa es la de valencia y posee 4 electrones, por tanto rodeamos el carbono de 4 electrones.
El silicio tendrá también 4 electrones en su capa de valencia, puesto que su capa de valencia será una 3s2, una 3s2, 3p2. Un grupo más, el 15. El grupo 15 de la tabla periódica es el grupo del nitrógeno. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. Volvemos de nuevo a echar un vistazo a la configuración electrónica del primer elemento del grupo, el nitrógeno. Ya vamos por 7 electrones. Tiene 7 electrones, por tanto su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3, 2p3. Por tanto, la capa de valencia 2s2, 2p3 contiene 5 electrones y lo rodeamos de 5 electrones. El fósforo, pues, está en la misma situación, salvo que su capa de valencia será una 3, una 3s2, 3p3, con 5 electrones también de valencia. Vamos a por otro grupo, el grupo 16, que está formado por el oxígeno, el azufre, selenio, teluro, y la configuración electrónica de estos elementos, volvemos de nuevo a mirar la configuración del primero de ellos, del oxígeno, que ya va a tener 8 electrones en su capa, 8 electrones en total, y será 1s2, 2s2, 2p4. La última capa o capa de valencia posee 6 electrones y lo rodeamos de 6 electrones. El azufre igual, está en la misma situación, salvo que llena o su última capa es la 3, 3s2, 3p4, pero también tendrá 6 electrones de valencia. El grupo 17 es el de los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Si nos fijamos en la configuración electrónica de uno de ellos, por ejemplo del flúor, pues observamos que esa configuración, debido a que posee 9 electrones, es 1s2, 2s2, 2p5, capa de valencia con 5 electrones. Perdón, con 7 electrones, y rodeamos cada uno de estos elementos de 7 electrones. Y por fin, el último grupo es el de los gases nobles, que completa su capa con los 8 electrones, la llena. La capa P puede tener como máximo 6 electrones y el gas noble la va a llenar. Por tanto, los gases nobles tienen una configuración de capa cerrada. Y eso les da una estabilidad especial, y es lo que hace, es en lo que se fijó Lewis, y hace que los gases nobles con 8 electrones a su alrededor sean especialmente estables y los demás elementos químicos tienden a parecerse a ellos, de manera que, por ejemplo, el grupo 17 de los halógenos tiene un electrón de valencia menos, tiene 7 electrones de valencia y tiende a coger uno para ser isoelectrónico al gas noble correspondiente. Hay una excepción, como podéis ver aquí, que es la del neón, en la que la capa de valencia está formada solamente por 2 electrones. De todas formas, esta configuración le da una estabilidad especial, y el hidrógeno, que tiene un electrón en su capa de valencia, tiende a parecerse a él adquiriendo otro electrón para tener la configuración del helio, porque también es gas noble y es especialmente estable. Podemos ver la configuración electrónica de los gases nobles para comprobar que efectivamente son capas cerradas. Por ejemplo, el helio llena la capa 1s2, tiene 2 electrones y cierra la capa 1s. El neón tiene 10 electrones y completa la capa P, 1s2, 2s2, 2p6, completa la capa P, configuración de capa cerrada y una estabilidad especial debido a ello. Los demás elementos tienden a adquirir esa configuración. Por ejemplo, el oxígeno tiende a coger 2 electrones más para adquirir la configuración de gas noble. ¿Qué ocurre si el oxígeno coge 2 electrones? Pues que va a quedar con 2 cargas negativas. O bien, si los coge, adquiere carga 2 negativa, o si los comparte podría quedar neutro. El azufre lo mismo, tiende a coger 2 electrones y quedar como S2-, tiende a formar ese tipo de iones. El nitrógeno tiende a formar un ion N3, N3-, porque si coge 3 electrones de otro átomo que se los ceda, adquiere configuración de gas noble, especialmente estable.
El flúor, como comentaba, le basta con coger un electrón y ya tiene esa configuración de gas noble. Esta es la idea fundamental de la teoría de Lewis. En ella dice que los elementos tienden a adquirir la configuración de gas noble enlazándose unos con otros. Una forma de adquirirla es intercambiando electrones. Unos dan electrones a otros y de manera que todos adquieran estas configuraciones de gas noble, de capa cerrada. La otra opción es compartirlos, que sería el enlace covalente, compartiendo electrones, llegar a esa configuración también de gas noble. Vamos a ver en un momento unos pocos ejemplos de cómo se forman los enlaces iónicos y covalentes según la teoría de Lewis. Vamos a empezar a ver la formación de los enlaces iónicos. El segundo punto de la teoría de Lewis dice que los electrones pueden intercambiar, pueden transferirse entre los átomos, dando lugar a cationes y aniones. Un átomo que pierde electrones va a formar cationes, mientras que el átomo que los coge va a formar aniones. Esos aniones y cationes por fuerzas electrostáticas se van a unir, generando una red cristalina, es decir, un sólido iónico. Veamos un ejemplo. Vamos a formar el fluoruro de litio como primer ejemplo. Para ello, un átomo de litio debería unirse a un átomo de flúor para formar este tipo de compuesto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir durante la formación del mismo? Pues se van a intercambiar electrones. Si nos fijamos en la configuración electrónica del litio, es 1s2, 2s1. El litio, para parecerse a un gas noble, debería perder un electrón. Si pierde un electrón, se convierte en isoelectrónico del helio. Quedará con configuración 1s2 y eso le dará una especial estabilidad. Y no lo va a dudar, el litio va a perder su electrón convirtiéndose en el ion monopositivo, litio más. Así adquiere la configuración del helio, 1s2. Se produce la pérdida de un electrón de litio para formar ese catión. ¿Qué va a hacer el flúor? El flúor tiene configuración de valencia 2s2, 2p5. Le falta un electrón para tener la capa llena, es decir, convertirse en el gas noble neón. Y lo que va a hacer es coger un electrón, transformándose en fluoruro y llenando su capa p. Por tanto, se convierte en isoelectrónico del neón. Gana un electrón. Ahora ya ambos tienen configuración de gas noble, son especialmente estables y se atraen por fuerzas electrostáticas, generando el fluoruro de litio. Esta es la explicación, según la teoría de Lewis, de por qué se forma esta sal. Vamos a dibujar de otra forma usando símbolos de Lewis, vamos a explicar cómo se forma el fluoruro de litio. El litio tiene un electrón de valencia que le sobra. Si lo pierde, se convierte en isoelectrónico del helio. El flúor tiene un electrón de menos, necesita un electrón y por tanto va a coger el de litio. Así se convertirá en isoelectrónico del neón. El litio cede su electrón al flúor, formando litio más y fluoruros. Por fuerzas electrostáticas generan la red cristalina del fluoruro de litio, que tiene esta forma, donde los átomos en verde son los fluoruros y los átomos rosas son los litios, los cationes litio. Vamos a ver un segundo ejemplo de formación de enlace iónico. Vamos ahora a formar el óxido de calcio, o cal. Para ello se va a unir un átomo de calcio a uno de oxígeno. ¿Cómo podemos justificar ese tipo de enlace? El calcio tiene una configuración electrónica en la que tenemos la configuración del argón más la capa 4s con dos electrones, la 4s2. Si el argón perdiera los electrones de la 4s, del orbital 4s, se convierte en isoelectrónico del argón y por tanto adquiere la estabilidad del gas noble, es decir, queda con su última capa llena. Y va a hacer eso, va a perder dos electrones convirtiéndose en calcio 2+. Isoelectrónico al argón, pierde dos electrones. ¿Qué hará el oxígeno? El oxígeno posee una configuración de capa de valencia, una configuración de valencia con 6 electrones y por tanto le faltan 2 para completar su octeto. Es decir,
en el orbital, en la capa 4p, necesitamos 2 electrones más. ¿De dónde proceden esos 2 electrones? Pues son los cedidos por el calcio. El calcio pierde 2 y el oxígeno va a coger 2 electrones que le convierten en isoelectrónico del neón. Y por tanto se convierte en un ion O2-. El calcio 2+ y el O2- se atraen por fuerzas electrostáticas generando el óxido de calcio o cal. Vamos a representar la formación de este enlace iónico de otra forma. Dibujo los símbolos de Lewis del calcio, el símbolo de Lewis del calcio y el del oxígeno. Al calcio le sobran 2 electrones para ser isoelectrónico con el argón, mientras que al oxígeno le faltan 2 para ser isoelectrónico con el neón. El calcio cede uno de sus electrones al oxígeno y después cede el otro. El calcio se convierte en un ion calcio 2+, mientras que el oxígeno se convierte en un ion O2-. Las fuerzas electrostáticas los atraen y se genera esa red cristalina que da lugar a este sólido blanco que es la cal. Ahora vamos a ver cómo se forman los enlaces covalentes. Existen sustancias, existen moléculas en las que no se puede formar el enlace por transferencia de electrones. No va a ser eso posible porque ninguno de los átomos que participa en ese enlace quiere ceder electrones. En ese caso no queda más remedio que compartirlos. Se van a compartir los electrones entre los átomos. Un ejemplo de esto es la molécula de flúor o la molécula de agua o incluso la de amoníaco. Vamos a empezar por la molécula de flúor. Vamos a dibujar los símbolos de Lewis del flúor y como podemos ver al flúor le falta un electrón para tener configuración de capa cerrada, es decir, para cumplir el octeto, la regla del octeto, rodearse de 8 electrones en su última capa. Ambos átomos de flúor tienen ese problema, por tanto no tiene ningún sentido intercambiar electrones, es decir, si cedes un electrón te alejas aún más de la configuración de capa cerrada. Pero hay una solución que satisface a ambos flúor y que consiste en compartir los electrones. Es decir, no van a ceder un electrón uno al otro, sino que los van a compartir. Estos electrones que antes pertenecían uno a cada átomo de flúor ahora se comparten y pertenecen a la molécula de flúor. Si contamos, este flúor se rodea de 8 electrones, por tanto tiene la configuración electrónica del neón. Lo mismo le pasa a este otro flúor, también es isoelectrónico con el neón, y así se genera una molécula estable. Aquí tenemos un enlace covalente entre los 2 átomos de flúor, que se puede representar también de esta forma. Este par se llama enlazante, está formando el enlace flúor-flúor y lo demás son pares solitarios. Vamos a ver un segundo ejemplo, que es la molécula de agua. ¿Cómo se explica la formación del enlace en la molécula de agua, de los 2 enlaces oxígeno-hidrógeno en la molécula de agua? Pues el oxígeno necesita, para adquirir su configuración de gas noble, para ser isoelectrónico al neón, necesita 2 electrones más. Tiene 6 y necesita 2 más. El hidrógeno adquiere la configuración del helio y por tanto necesita un electrón solamente. Si se comparte este electrón del oxígeno con este del hidrógeno, el oxígeno adquiere un segundo electrón, un electrón más, y el hidrógeno también. Y por tanto, el oxígeno se acerca a la configuración de gas noble y el hidrógeno la adquiere. El oxígeno necesita un segundo electrón. ¿Qué puede hacer? Compartirlo con otro átomo de hidrógeno, de manera que el átomo de hidrógeno queda rodeado de 2 electrones y el oxígeno ya por fin adquiere los 8 que necesita. Es decir, tiene que ocurrir esto. Se van a compartir estos 2 electrones y estos 2. Uno era del hidrógeno y otro del oxígeno. Ahora pertenecen a ambos átomos y así se forman 2 enlaces covalentes que dan lugar a la molécula de agua. Todos los átomos adquieren la configuración de gas noble, el hidrógeno la del helio, el oxígeno la del neón. Y un último ejemplo va a ser el del amoníaco. El NH3 se forma cuando el átomo de nitrógeno se enlaza con 3 hidrógenos. ¿Por qué con 3 hidrógenos? Porque el nitrógeno requiere 3 electrones más para adquirir la configuración de gas noble y por tanto no necesita más que unirse a 3 hidrógenos y compartir los electrones con ellos. Eso va a conducir a una configuración en la que el nitrógeno adquiere la estructura del neón
isoelectrónico con el neón y los hidrógenos van a ser isoelectrónicos con el helio. Todos ellos cumplirán la regla del octeto. Bueno, el nitrógeno la cumplirá y el hidrógeno adquiere también la estructura del gas noble correspondiente, ¿no?, que es el helio. Y ahí tenemos los 3 enlaces covalentes formados que permiten que todos los elementos que forman la molécula de amoníaco sean isoelectrónicos con los gases nobles correspondientes: helio para el hidrógeno y neón para el nitrógeno. Tenemos 6 electrones enlazantes y 2 solitarios.